Cuando iniciamos el proceso de aprender a programar, y sobre todo en este caso aprender a programar con Python, quizás el primer y gran desafío es trabajar o pasar de trabajar algoritmos totalmente secuenciales a soluciones modulares que incluyen una de las herramientas más útiles y potentes que quizá tiene Python, que son las funciones. Entonces, obviamente, cuando ya se avanza mucho en este campo, pues básicamente una de las cosas que notamos es que casi que podemos desarrollar cualquier, o mejor dicho, trasladar cualquier solución que se ejecute en un algoritmo secuencial a una función. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, sobre todo la parte del orden, la parte descriptiva y, en particular, que nos permite hacer nuestros códigos mucho más flexibles y reutilizables. No tenemos que estar escribiendo tantas líneas de código, sino que simplemente pues las definimos una vez y las reutilizamos las veces que las necesitemos. ¿Y cuál es la idea detrás de la lógica de las funciones en Python? Pues la idea es la misma que hemos trabajado o la que se ha definido siempre en el concepto de función. Recordemos que el concepto de función como tal, a nivel de una idea lógica, por decirlo así, pues al menos en mi opinión, ¿verdad? El principal uso, el primer gran uso que se le da es en matemática. Cuando estudiamos matemática y cuando comenzamos a estudiar cálculo y comenzamos a estudiar teoría de funciones o precálculo en ese caso, porque ahí es donde se estudia, notamos que las funciones, más que, digamos, una cuestión operativa como tal, en realidad uno de los usos principales es su uso es como notación. Nos ayudan a poder denotar procesos sin tener que escribirlos o describirlos puntualmente. Por ejemplo, vamos al caso quizás más simple de todos, que es elevar al cuadrado de un número, ¿no? Nosotros entendemos el proceso y lo podemos describir. ¿Cuál es el proceso para elevar un número al cuadrado? Bueno, paso número 1, escoger el número, seleccionarlo. Una vez que lo tenemos, el paso número 2 es multiplicar ese número por sí mismo. Y paso final de cierre es, pues, escribir el resultado de esa multiplicación. ¿Cómo lo denotamos como función? Como función lo veríamos como la función x al cuadrado o n al cuadrado. Entonces, la función tal cual, así, los simbolitos descritos de esa manera, f de x igual a x al cuadrado, nos ayudan a denotar ese proceso de 3 pasos que hemos hecho. Y cada vez que querramos elevar un número al cuadrado, en lugar de escribir para cada número esos 3 pasos, simplemente llamamos a la función y escribimos el resultado. Entonces, por ejemplo, si tomamos 2, yo tendría que decir, tomamos el número 2, multiplicamos a 2 por sí mismo y el resultado es 4. Pero como yo ya lo tengo denotado en forma de función, es simplemente decir f de 2 igual a 4, f de 3 igual a 9 y así sucesivamente. Entonces, mentalmente, o menos en matemáticas, el objetivo es simplemente analítico, nos ayuda a, bueno, una de las tantas ayudas que tiene es esa, poder denotar procesos. Y en Python esa es básicamente la idea principal, al menos para mí, ¿no? Esa es la principal idea. Poder tener una definición de un código y en lugar de estar volviendo a escribir ese código de manera explícita, simplemente voy llamando esa función que yo ya sé que tiene ese código y que ejecuta un proceso y que me devuelve un resultado en particular. Vamos a verlo pues así de manera rápida y sencilla, ¿no? Lo primero es cómo se crean esas funciones dentro de Python, dentro del entorno de Python y bajo el código de Python. Como sabemos, Python es muy amigable para hacer todos estos procesos y la forma en que se describe una función con Python es es básicamente como lo ven ahí. Se inicia con la palabra def, con ese pequeño parámetro def, luego un espacio, luego se escribe el nombre de la función. El nombre tiene que ser un solo elemento. Si queremos que sea muy descriptivo, podemos utilizar guiones bajos para unir todas las palabras que describen el nombre de la función. Y luego, dentro de paréntesis, sin espacios con el nombre, vamos a escribir los parámetros que va a recibir esa función, las variables de entrada, qué es lo que le vamos a estar pasando a esa función. Y luego,
Después de esa parte, pues definimos los dos puntos, damos enter y con indentación vamos ya definiendo el proceso de la función. Normalmente, como buena práctica, antes del proceso se escribe entre 3 comillas dobles un pequeño descriptivo de lo que hace la función. Esto simplemente para poder luego regresar y revisar, actualizar, auditar el código. Y ya luego va el cuerpo de la función. Y por último, lo más común es que se defina la salida de la función, es decir, lo que devuelva la función con el parámetro return. Entonces nosotros escribimos la palabra return y ahí luego lo que va a devolver la función. Y así básicamente este es como el código básico de cualquier función en Python. Obviamente, dependiendo del proceso que queramos llevar a función, esto será más o menos complejo, ¿no? Y podemos llegar a construir funciones muy, muy complejas con muchísimas líneas de código, pero la estructura es esta, la estructura básica por la cual se hace es esta. Veamos algunos ejemplos para ir avanzando y cerrando el video. Bueno, primero veamos este ejemplo de una función que me permite saludar a un usuario. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, la función básicamente recibe un solo parámetro. En este caso, la variable que recibimos es el nombre del usuario. Aquí hay una pequeña descripción, esto solo para seguir la estructura que les mostraba arriba. Y en este caso, lo que se hace o lo que va a devolver esta función es un pequeño saludo, un pequeño texto, un mensaje de saludo para el usuario. Y si nosotros corremos este código, lo que notamos es que no da ninguna salida. ¿Por qué? Porque en esta parte no estoy pasándole ningún tipo de variable, ningún valor, a la función, sino simplemente estoy definiendo sus parámetros, su estructura, sus procesos. Estoy definiendo el código de la función. Ya veremos que cuando yo ya le paso argumentos a la función, entonces, o valores específicos, es que ya ejecuta algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ya ejecuto mi función para saludar en específico con este argumento, en este caso a Juan Pérez, vemos que la salida es hola queridísimo Juan Pérez, porque es el mensaje que yo le he colocado acá. Entonces, vean, la estructura es muy simple. Tenemos la función y luego yo la comienzo a llamar y luego yo puedo replicar este proceso para cualquier otro argumento. Entonces, si yo necesitara seguir saludando a otros usuarios, entonces yo simplemente voy llamando una y otra vez la función y es allí la utilidad de estas estructuras. Yo no tengo que volver a construir el código de saludo, la función print, el mensaje una y otra vez, sino que simplemente voy llamando a la función las veces que yo la necesite. Ahora, visualicen esto con un bloque de código mucho más complejo para una tarea mucho más específica. Por ejemplo, qué sé yo, la limpieza de un dataset, la construcción de un campo dentro de una tabla, la construcción de un elemento específico si estoy desarrollando algo, qué sé yo, no sé, para procesos muy muy complejos, lineales, secuenciales, perdón, yo puedo adaptar todo ese código a una función y la puedo estar llamando las veces que yo la necesite, sin tener que estar reescribiendo ese código una y otra vez. Esa es como la utilidad de todo esto, ¿no? Y veamos un segundo ejemplo para ir cerrando y quizás el siguiente comentario de las propiedades que tiene esto. Pues dentro de las propiedades que tienen las funciones es que sus parámetros en Python, las funciones tienen parámetros posicionales. Es decir, que la forma en que yo defino mi función, el orden en el que yo coloco los parámetros, pues es clave, debo de respetarlos. A menos que luego pues, ya veremos que hay una forma de no respetarlos, pero en un principio llevemos esa idea de que si yo no hago nada más que solo pasarle parámetros tal cual, pues yo necesito respetar esas posiciones. Entonces, por ejemplo, esta función describe la mascota y el primer parámetro que yo voy a recibir es el tipo del animal, el segundo es el nombre de la mascota y el mensaje que va a imprimir mi función es tengo el tipo del animal llamado el nombre del animal. Entonces, vean que si yo corro esta función y luego la corro en este ejemplo ya en particular con estos argumentos, en el primer caso la salida es la que yo buscaba y la salida es tengo un hámster llamado Harry porque los argumentos que le pasé fueron hámster y Harry, pero si yo cambio de orden o paso primero Harry y luego hámster, me devuelve tengo un Harry llamado hámster. ¿Por qué hace esto? Porque
si yo llamo una función de esta manera, pasando los argumentos sin mayor cosa más que simplemente bajo el formato que la función los espera, la función asume que yo le estoy pasando sus argumentos en el orden de los parámetros que yo le establecí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí va el siguiente tip. Hay que tener cuidado con que los argumentos de las funciones o parámetros de las funciones, dependiendo de donde los estemos viendo, en el momento en que estemos viendo esto, estos serían posicionales. Entonces, ¿cómo me ahorro ese problema? Utilizando palabras claves para esos argumentos. Es decir, yo ya le pongo exactamente el nombre del parámetro y le digo cuál es el valor que va a tener. Y ahí yo me ahorro el problema de la posición, porque yo puedo pasarlo en el orden que yo quiera, porque le estoy diciendo exactamente para qué parámetro es este argumento. Y ahí ya vean que se soluciona el problema del orden. Y así es, digamos, como nosotros podemos comenzar a trabajar funciones, definiendo pequeñas funciones simples con uno o dos parámetros, con salidas muy, muy sencillas, y podemos ir cada vez escalando y construyendo cada vez, pues obviamente, funciones mucho más complejas. Para próximos videos voy a profundizar un poco más con ejemplos un poco más complejos y con pues sí, explicando otros detalles, estructuras cada vez más complejas, y lo vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.